Bueno, a veces, por supuesto, cuando drenamos vías biliares, las vías biliares las drenamos cuando es por vía endoscópica en los patología litiásica, en los tumores bajos, etcétera. Y a veces drenamos en forma percutánea cuando el problema está muy alto, fracasó el tema endoscópico o hay una litiasis intrahepática, etcétera. En casos excepcionales, luego de una colecistostomía percutánea, uno puede hacer procedimientos en la vía biliar. Por un lado, se puede hacer procedimientos en la vía biliar si lo que tiene el... Muy bien, a ver, perdonen. A ver, muy bien. Toqué algo que no te había tocado, Nico, hice lío, discúlpame. Para un poquitito, que les pido disculpas, toqué algo que no tenía que haber tocado. Bueno, ahí está, perfecto, muy bien. A veces a través de una colisostomía percutánea se pueden hacer procedimientos en la vía biliar. Esto a veces técnicamente es bastante complicado. Este era un paciente al cual le hicimos una colecistostomía percutánea en el contexto de una colecistitis. Cuando resuelve la colecistitis le hacemos una colecistocolangiografía y observamos que tiene un cálculo en el cístico. Bueno, pensamos que por ahí este cálculo en el cístico podría evolucionar a ser una litiasis coledociana o podría condicionar una nueva colecistitis antes de sacar el catéter. Entonces lo que hicimos fue progresamos un alambre, después que al progresar el alambre el cálculo cayó a la vía biliar, hicimos una dilatación papilar como nos la enseñaron el doctor Carlos Sulman y ahí resolvimos el problema. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que a veces a través de la vesícula también se puede acceder a la vía biliar. También se puede incluso poner stent en la vía biliar si el cístico es favorable y si la estenosis es baja. A veces es bastante sencillo y a veces bastante complejo. Entonces uno tiene que realmente ponerse a pensar qué es lo mejor para cada caso. Aparte, si dejamos un stent colocado a través del cístico, a través de la vesícula, el stent va a quedar bajo. Y hay que tener cuidado con stent que sean bajos. ¿Por qué? Porque pueden quinquear, pueden doblar la vía biliar y recuerden que los stents, aún los de nitinol, tienden a enderezarse con el tiempo. Entonces, al enderezarse, el stent quinquea, dobla la vía biliar, entonces puede taparse por barro el stent y la vía biliar. ¿Cuándo colocamos stent bajos? O sea, de la vía biliar, de la mitad de la vía biliar para abajo. En los pacientes que uno coloca stent como prequirúrgico. Pero ¿cómo? ¿Stent metálico como prequirúrgico? Sí, ya la gente del MD Anderson demostró hace ya unos años que si ustedes van a hacer un paciente que le van a hacer, por ejemplo, un esquema de quimio y radioterapia, muy común en los cánceres de páncreas en el MD Anderson, es mejor colocar un stent metálico que stent plástico porque el índice de colangitis es menor. Entonces, uno le pone un stent corto para poder cortar la vía biliar por arriba y hacer la duodenopancreatectomía y englobar dentro de la duodenopancreatectomía el stent. Pero cuando uno coloca un stent como paliación en la vía biliar, tiene que ocuparse que el stent llegue bastante a la zona del hilio hepático, aunque sea un stent más largo, para disminuir la posibilidad de obstrucción. No sé si con esto hay algún comentario, no sé si un comentario aquí de la gente que está aquí conmigo. Si no, seguimos adelante. En cuanto, esto tal vez sea lo único que ya vimos, pero me parece que es interesante porque es medio complejo y por ahí pasó un poco rápido en la charla, lo que es colocar stent en lirio, o sea, stent dentro de stent, etcétera, cuando hay obstrucción múltiple.
Bueno, en estos pacientes donde no es suficiente colocar dos stents de derecha a izquierda, sino que también hay que colocar otro, por lo menos uno más, los colocamos antes en forma un poco que le llamamos atípicas, un poco como podíamos en cada caso, pero cuando se obstruían, o a veces no se obstruían, pero la bilis tenía que pasar a través de la malla, era bastante complejo. Entonces, hace un tiempo, ya hace unos años, hemos cambiado y estos pacientes los colocamos en esto que se llama el lirio en inglés, pero la traducción, pero en definitiva lo que es, se pasan los 3 alambres por cada rama que ustedes están drenando, se coloca primero un stent de 12 milímetros de diámetro por 6 centímetros de largo, pasando la papila. Ese stent se dilata con balón para que se expanda bien. Los alambres que quedaron por fuera del stent, porque los habíamos puesto antes, los retiramos como se ve en esa imagen que se va repitiendo, los retiramos y hasta arriba y lo hacemos entrar por dentro del stent con uno y después hacemos lo mismo con el otro. Entonces, y una vez que están los 3 alambres por dentro del stent, colocamos los otros stents como si fueran ramos dentro de un florero. Esto no hace falta dilatarlos. Lo ideal es que los stents que colocamos sean stents de 8 milímetros de diámetro. Por supuesto van a tener un afinamiento porque tienen solamente 12 milímetros para expandirse en forma distal, pero lo interesante es que quedan no imbricados sobre sí mismos, sino drenando los 3 stents. Y esto hace que en caso de obstrucción se puedan drenar en forma separada la rama que se obstruya y que drena mejor la vía biliar. ¿Cuál es el problema de esto? Que técnicamente es más complejo, requiere 3 accesos biliares y recordamos que por cada acceso hay más posibilidades de complicación, 100% más y un 100% más por el drenaje, y el costo que requiere un stent distal más 3 stents son 4 stents. Entonces realmente el paciente lo tiene que ameritar desde el punto de vista del costo-beneficio por tener un buen performance status. O sea que tiene que ser un paciente que a pesar de tener todas estas obstrucciones, sea un paciente que esté en buen estado general para ameritar el costo y el esfuerzo y la agresión que significa 3 drenajes y 3 stents. Sí. Cuando vos pones los 3 stents, lo que en realidad encastra con el stent grande que vos tenés abajo, te quedaría como si fuera un triple caño de escopeta, uno al lado del otro. Exactamente. Las 3 luces, como, ¿no? Exactamente. Si uno hiciera un corte transversal, verían los 3 ojitos. Sí. ¿Qué posibilidad hay, o si te pasó, que alguno de esos stents no se abra y quede aplastado entre los otros 2 que se abrieron? Que una rama no drene, o qué tan finito quedan abajo en su expansión que nos asegure el fluir de la bilis. Nunca lo hice, por eso te estoy preguntando. Bueno, esa posibilidad por un lado existe, por el otro lado está el tema que son 8 milímetros y 8 por 3, 24, que se van a meter en 12. O sea que en realidad, en la práctica, va a ser en realidad no es exacto, pero alrededor de 4 milímetros, va a pasar de 8 a 4 milímetros. Entonces, ese embudo que hace, podría formar barro también, por lo menos en teoría. Bueno, todo esto, la verdad que todo esto es cierto. No he visto que quedaran colapsados. Nosotros es muy importante abrirlos simultáneamente. Por eso te digo, técnicamente es complejo, no lo puede hacer una sola persona, necesitas un equipo para que los stents se abren simultáneamente. Técnicamente es muy difícil. Y como todo lo que es técnicamente difícil, no es del todo bueno. O sea, todo lo que sea entonces, es un tema. Nosotros, obviamente, esto es de excepción. Nosotros no debemos tener más de, calculo que 15 casos hechos, pero para casos particulares donde hay trifurcaciones de la vía biliar y uno no puede decidir si drena a la izquierda, pero de la derecha a la anterior y la posterior son igual de importantes,
Bueno, para esos pacientes claramente creo que la indicación es precisa. Amílcar Alzaga, hola, ¿cómo estás? Pregunta, ¿hay series donde se evalúen los resultados a largo plazo de esta técnica? No, de hecho, no hay ninguna serie publicada. Los únicos dos centros que yo sé que la hacen en forma así, con un número de por lo menos más de 10 casos hechos, somos nosotros, y primero, vamos a hacer primero el UCSF, la Universidad de California en San Francisco, y nuestro grupo. O sea que no, y todavía nosotros no lo hemos publicado, y la verdad que el grupo de Jean Laberge y Ernest Rink tampoco lo han publicado. O sea que todavía no se puede comparar. Y es muy difícil comparar porque son casos muy especiales y los casos atípicos son muy diferentes uno con otro. O sea que es muy difícil de poder hacer un estudio comparativo. Otro tema que queríamos charlar hoy, y perdonen si esta charla es una charla no convencional, yo lo dije desde el comienzo, o sea, estamos hablando de temas técnicos complejos, importantes, es qué pasa cuando colocamos los stents y los stents se obstruyen. Cuando los stents se obstruyen, realmente es un procedimiento complejo. Drenar una vía biliar en un paciente obstruido, con un stent obstruido, es mucho más complejo que drenar pero mucho más complejo que drenar una vía biliar de primera. En especial si los stents no son en Y, o el stent es único, más vale desde Carrefour para abajo. Cuando son stents múltiples, colocados o de forma típica o en T, bueno, ahí la cosa se vuelve compleja. Ahora, cuando uno coloca stent dentro de stent, por ejemplo, en un stent en T que se obstruyó, como ustedes ven en la primera a la izquierda, le pusimos stent dentro del stent. Cuando estos stent dentro del stent se obstruyen, ahí la cosa se va a poner más compleja. Y acá ustedes ven que estamos poniendo stent dentro de stent dentro de stent. Nosotros hemos llegado a poner 8 stents en 3 pacientes que le pusimos 2 stents, después 2 stents, y después 2 stents, y después 2 stents. Bueno, esto es cada vez más complejo, cada vez más difícil. Como el tumor también va avanzando, termina uno poniendo stent a través de la malla de los stents, lo cual lo hace más complejo, hay que dilatar, etcétera. Es bastante complejo, como ustedes están viendo aquí, que está poniéndose quinto y sexto stent. Y aparte, al ser cada vez más cantidad de stent, los stent, la malla de los stents se van imbricando uno con otro y va haciendo una pared cada vez más estrecha. Entonces, la bilis de rama secundaria, y recordemos que estamos poniendo más de un stent, significa que estamos a nivel del Carrefour y más alto, hacen que las ramas secundarias no drenen bien. O sea que cada vez andan peor. Todavía no está resuelto el problema de cómo tratar los stents cuando se obstruyen. Recordando que la mayoría de los stents se obstruyen más por barro que por ingrowth u overgrowth tumoral. Entonces, para esto hay varias opciones de tratamiento. Uno es utilizar stents recubiertos. La bibliografía acá es muy clara que si los stents recubiertos tienen mejor permeabilidad a largo plazo que los stents no recubiertos. Ahora bien, también la bibliografía informa que los stents recubiertos parcialmente no sirven. Se obstruyen igual que los stents que no tienen malla protectora. Espero haber sido claro. O sea, stent, si van a poner stent recubierto, tiene que ser totalmente recubierto. Y eso sí tiene mayor permeabilidad a largo plazo. ¿Por qué casi no se usan? Primero, porque si lo van a colocar a alto, van a tapar ramas secundarias, o sea que solamente serían aplicables en estenosis que sean extrahepáticas. Segundo, porque si bien es cierto que tienen más permeabilidad a largo plazo, tienen más complicaciones en el corto plazo. ¿Y cuáles son estas complicaciones? Migración, porque como no totalmente recubiertos no se agarran bien y pueden migrar. Tienen colangitis, porque pueden tapar, colecistitis, perdón, porque pueden tapar el cístico, y al tapar el cístico pueden producir una obstrucción y por lo tanto colecistitis.
pueden producir pancreatitis por el mismo cuadro. Todo esto hace que los pacientes tienen más complicaciones locales al comienzo, cuando el paciente está mejor, con la posibilidad de tener menos complicaciones a largo plazo, donde por ahí el paciente está muerto. Por lo tanto, no han tenido gran aceptación los stent recubiertos en patología maligna. Entonces, ¿cuál era nuestro desafío? El desafío es poder tener un stent que no tuviera más complicaciones, pero que tuviera mejor permeabilidad. Por eso nosotros hemos hecho un trabajo donde trabajamos en stent liberadores de drogas, donde usamos stent liberadores de paclitaxel, que es una droga antineoplásica. En realidad esta droga antineoplásica no la usábamos con un criterio antineoplásico, tampoco lo usábamos como en vascular, que son los stents que se usan para vascular, no los usamos con un criterio de disminuir la proliferación de una íntima, que dicho sea de paso no hay en la vía biliar, sino lo hicimos con un criterio de que la droga antineoplásica de lenta liberación podía disminuir la primera fase de obstrucción por barro. Se sabe que la obstrucción por barro es primero un biofilm de bacterias en el stent, en la irregularidad del stent, que por más que son stent fantásticos de nitinol, cuando uno los ve por microscopía electrónica, claramente tienen una rugosidad, y es ahí donde el biofilm de bacterias se pega. Y sabemos que después todos los ácidos biliares, los ácidos pigmentarios, etcétera, los pigmentos biliares, se van a ir a aplicar, se van a ir a pegar ese biofilm de bacterias, y a partir de ahí va a ser el comienzo del barro, que va a ser lo que va a tapar los stents. La idea de estos stents con droga era disminuir, ampliar, el tiempo donde el biofilm de bacterias se pegara, porque no se pueda pegar porque está esa droga antineoplásica que irrita e impide que las bacterias se peguen, y que prolongar este periodo, por lo menos patear la cosa para adelante 3 meses, para que empiecen a taparse más tarde, con la idea de que el paciente lamentablemente va a fallecer de su enfermedad en ese lapso. Bueno, hicimos un trabajo prospectivo randomizado, una serie pequeña de pacientes, 14 de un lado, 15 del otro, donde comparamos exactamente el mismo stent, un stent de nitinol y un stent exactamente igual de nitinol más paclitaxel, y observamos que por el grupo pequeño que teníamos, que el único dato que teníamos como significativamente diferente es el tiempo de producción de colangitis, era mejor en el paciente que tenían paclitaxel. O sea que podemos inferir que si hiciéramos el trabajo en un grupo más grande de pacientes, podríamos tener mejor permeabilidad a largo plazo en los pacientes que tenían paclitaxel. Alguien podrá decirme, ¿y por qué no usaron una droga antineoplásica mejor para el cáncer, por ejemplo, de páncreas? ¿Por qué no usaron, por ejemplo, gemcitabine? Bueno, porque el gemcitabine tiene un problema que es hidrófilo. O sea que cuando lo ponemos y está en contacto con la bilis, se desprende automáticamente. Y el secreto de esto es que tarde en desprenderse. Ya sabemos que hay trabajos en algunos centros del mundo donde están trabajando profusamente en confeccionar, en cambiar las moléculas de gemcitabine para que tarde más en despedirse del stent. Es más, hay centros en el mundo que están investigando en este momento con impresoras 3D para que uno pueda hacer su propio stent, desde biodegradable, con droga, sin droga, de nitinol, de acero o de lo que quieran, en cada hospital, en cada centro. Interesante. No sé si de esto hay alguna pregunta o algo acerca de qué hacer cuando los stents se tapan, etcétera. No sé si hay una pregunta acá o por online. Si no hay, seguimos adelante. No sabemos si están todos absolutamente dormidos del otro lado. Yo les conté que esta es una clase diferente. Por otra parte, queríamos comentarles que a veces los casos son complejos y uno tiene
A ver si me escuchan ahora. ¿Me están escuchando? Ok, ahora por favor póngame si tenemos. Sí, tenemos audio. Ok, perfecto, seguimos. Les comentaba que a veces tenemos casos simples, la mayoría, y a veces tenemos casos complejos. Por ejemplo, este caso, que tenía una obstrucción, había sido operado por un cáncer de vía biliar, no habían podido, un cáncer de vesícula que invadía la vía biliar, en la operación no pudo hacerse nada, pero sí hubo una pequeña lesión de duodeno, quedó con una fístula duodenal, y quedó una fístula duodenal, y se resolvió dejar ahí la cirugía. Entonces nosotros lo que hicimos fue un drenaje percutáneo, quisimos drenar la vía biliar, no pudimos pasar la estenosis, y no se podía pasar la estenosis, pero pudimos sí drenar la vía biliar y drenar esa fístula que tenía duodenal. Entonces dijimos, podemos solucionar tal vez los dos problemas, el tema de hacer un drenaje interno-externo y tratar la fístula duodenal. Entonces lo que hicimos con el paciente es, nos pasamos al duodeno, nos pasamos a la vía biliar, le drenamos la vía biliar con un segundo tubo desde la izquierda pasamos al catéter del otro lado que se iba hacia afuera, recanulamos la fístula y le pusimos un stent que iba desde la vía biliar hasta el duodeno por la fístula. De esta manera solucionamos la fístula duodenal y el tema de poder drenar la vía biliar. O sea que uno tiene que a veces ingeniarse, y esto es lo que tiene tal vez de fantástico todo lo que es esto de mina invasiva, que uno realmente puede estar inventando, por supuesto con criterio y charlándolo, y hablando con el paciente, hablando con los médicos, etcétera, y uno puede realmente ir creando nuevas posibilidades terapéuticas. Leandro Comandás dice, ¿se usa el ácido ursodesoxicólico para evitar que se tape el stent? Muy buena pregunta. Todos damos, o todos dábamos en el mundo ácido ursodesoxicólico, generalmente 2 comprimidos de 300 miligramos cada 12 horas, o sea, 600 miligramos día. Era el gol estándar para el tratamiento de pacientes que tenían stent. Nosotros nos dimos cuenta hace unos años que los pacientes, a veces o porque no tenían plata, o porque es una droga cara el ácido ursodesoxicólico, o porque por los avatares de nuestro país, como una droga que venía principalmente de Alemania, no había, o porque se olvidaba de tomarlo, veíamos que el resultado era lo mismo que los que lo tomaban perfectamente bien, que hacían los deberes perfectos, etc. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer 2 brazos. Vamos a hacer un brazo de paciente que no le vamos a dar ursodesoxicólico, y otro brazo le vamos a dar ursodesoxicólico 600 miligramos día. Y acá pregunta Javier, ¿qué pasa con la ciprofloxacina? Entonces pensamos lo mismo nosotros, entonces hicimos un tercer brazo, porque tenemos muchos pacientes que le ponemos stent, entonces podíamos hacer un randomizado de 3 brazos, en un tercer brazo donde le pusimos ciprofloxacina y una dosis diaria, perdón, le dimos ursodesoxicólico y una dosis diaria de ciprofloxacina. ¿Qué vimos? Los que anduvieron, primero, ninguno de los 3 hubo diferencias significativas. Por lo tanto, la verdad que dar ursodesoxicólico o no, da lo mismo, y como da lo mismo y es caro, no hay que darlo. No hay fundamento científico para dar ursodesoxicólico, y nosotros no estamos dando ursodesoxicólico a los pacientes que le pusimos stent. ¿Y cuál es la razón de esto? Que el ursodesoxicólico es para el colesterol, es para los cálculos de colesterol, etc. Y el barro es pigmentario. O sea que en la verdad que el ursodesoxicólico solamente serviría para fluidificar la bilis, y que como sea más parecida al agua que al aceite, pueda pasar mejor por el stent. Pero no va a evitar que el stent se tape, porque el stent se tapa por biofilm de bacterias y por pigmentos biliares, no por colesterol. Ahora, lo que vimos, si bien lo científico es que no hubo diferencias significativas en los 3 grupos, que el grupo que peor anduvo fue el que le estamos dando ursodesoxicólico. El del medio fue el que no le dimos nada, y el mejor fue el que le dimos ciprofloxacina una vez por día más urso. O sea que seguramente de todo, tal vez lo mejor sea la ciprofloxacina a una dosis diaria. Por supuesto que si esto ve un infectólogo nos mata, porque esto produce, bueno, cosas que ustedes ya lo saben, no tiene sentido que me explaye sobre esto. Pero en definitiva, ¿qué les quiero decir con esto? Que
que va a haber que investigar más en poner catéteres con drogas, catéteres con antibióticos, estén con antibióticos, y posiblemente el futuro pase por ahí más que por otro lado. Alex Gerardi, ¿cómo andás? Dice, estén en fístula, complicaciones, rotura de fístula. Bueno, estén con, si tenemos, estén con fístula. Bueno, nosotros en fístulas biliares hemos puesto estén recubiertos, y los estén recubiertos después los retiramos. Si el paciente tiene una posibilidad de hacérselo, meterlo el stent, o sobre todo sacarlo por endoscopía, es mucho más fácil. Si no, el stent recubierto para tratar la fístula se puede sacar por vía, sobre todo si es patología benigna. Si es maligna, se deja así, ya está, y está todo bien. Te cuento una cosa, Ale, que si tenés una fístula, por ejemplo una gastroentero paliativa en un paciente neoplásico, vos podés drenarlo en forma percutánea y con un tubo de 10 French, no de 8, y una vez que ya mejora la fístula, le podés poner un stent que no hace falta que esté recubierto, porque el hecho de ya estar el stent es suficiente. Kate Hopping pregunta lo mismo que el doctor Chungata, hola, ¿cómo andás? Desde Ecuador nos pregunta, ¿no hay peligro de colangitis al crear este acceso de la fístula duodenal a la vía biliar? Como cualquier paciente que lo que estamos haciendo es ponerle un stent al duodeno, o estamos no más que una coledocoduodenoanastomosis. Estamos hablando de paliación tumoral, y en ese caso no hay ningún problema y está muy bien hacerlo así. Entonces seguimos adelante. Este video quiero mostrarles que a veces este es un paciente que tenía una estenosis benigna de la vía biliar y que en la evolución presenta una fístula biliobronquial. Esto es un evento raro, pero no es excepcional que pueda haber fístulas biliobronquiales. Y fíjense que no era por el drenaje biliar, porque el drenaje biliar entró por la izquierda, o sea que nada que ver, sino porque, sobre todo en pacientes que tuvieron resecciones hepáticas, etcétera, puede haber uniones, puede pegotear o que tengan algún tipo de tumor. Y fíjense cómo acá se inyecta contraste y por la fístula y se va al bronquio, ¿no es cierto? Entonces, claramente hay una fístula bronquial. Les cuento, este paciente, nosotros lo drenamos, estaba con una lesión quirúrgica, etcétera, y me dice, estoy escupiendo bilis, y le digo, no, usted lo está imaginando, etcétera. Y bueno, y claramente este es un flujograma, es un aparato especial para medir flujos, donde se ve claramente que el flujo es muy importante de esta fístula. Lo que hacemos es nos metemos por la fístula y la bloqueamos, la fístula, con histoacril más lipiodol. Podemos completar también con un coil primero, porque si es muy grande, para que el histoacril lipiodol no se nos vaya a ir hacia el pulmón. Claramente no va, y si va muy poquito no hay ningún problema. Esta es la fístula y este es el control posterior, donde ya no se ve pasaje, y se ve el pasaje de la vía biliar, pero ya no se ve pasaje hacia la fístula. El doctor, ¿cuántos clips? Dice doctora Tomaso. Sí, dejémoslo ahí. Hubo una lucha, dice el doctor Chungata. Bueno, no es el motivo de esta charla, pero posiblemente sí. Juan Martínez dice, yo tuve un caso de absceso, drenó a bronquio y formó fístula biliar. Bueno, exactamente. Es increíble cómo cualquier cosa que esté pegado al diafragma puede perforarse. Lo sabíamos con la parte de hidatidosis, pero esto ocurre con prácticamente muchísimas cosas, y estas fístulas existen, o sea, es rara, pero existen. Bueno, este tal vez sea un tratamiento más que efectivo. Hay que recordar que el drenaje simple de la vía biliar tiende a no curar estas fístulas por la presión negativa de aspiración que hace el tórax, y hay que ir a tapar el trayecto de alguna manera. Si les parece, seguimos adelante. Y esto para ver un tema técnico, antes de pasar a un par de casos que creo que nos van a dar la posibilidad de poder seguir discutiendo. A veces ocurren problemas. Por ejemplo, este es un paciente que nos llega derivado, es un paciente que se intentó drenar la vía biliar después de una estenosis de hepático yeyuno por lesión quirúrgica de vía biliar. Se quiso drenar por la derecha y el paciente hizo un hematoma fenomenal del lado derecho, como ustedes ven ahí.
haciendo que el hígado se corriera hacia la izquierda. Ahora, el paciente nos lo envían con este hematoma, pero bueno, no quiero contarles todo el caso, pero lo que sí es importante es que el paciente seguía con colangitis, porque por algo lo habían drenado, lo habían querido drenar. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, había que drenarlo, pero había un problema. El problema era que el hígado se había metido, al correrse hacia la izquierda, abajo del estómago. Entonces nosotros pensamos, ¿hay que drenar la vía biliar? Sí. ¿Podemos drenar la vía biliar de la derecha? No, sin pasar por el hematoma, y que no queríamos pasar por el hematoma. ¿El estómago nosotros lo atravesamos para drenar el páncreas? Dijimos, sí, lo hacemos sistemáticamente. El doctor Caetano Finger está acá, le encanta drenar pancreatitis, y él perfora cuando el estómago está cerca. Entonces dijimos, ¿por qué no perforamos el estómago y le drenamos la vía biliar a través del estómago? Si lo hacemos para el páncreas, ¿por qué no para la vía biliar? Y es lo que hicimos en este caso. Después de esto creo que tuvimos 2 o 3 casos más, en casos muy particulares, donde drenamos la vía biliar izquierda desde atravesando el estómago. Y fíjense que no solo tenía una estenosis del hepático de yeyuno, sino que también tenía cálculos ahí en la vía biliar. Por supuesto, ¿hay que pinchar el estómago para la vía biliar? No, estoy diciendo, nosotros tenemos miles de vía biliar y creo que tenemos 3 o 4 casos. Pero les puedo asegurar que en algún caso es posible hacerlo. Fíjense que la vía biliar siempre está de la columna hacia este lado. Y acá vemos que está, no se ve en mi mano, pero bueno, ustedes saben, de la columna para allá, para el lado izquierdo de su pantalla. Y bueno, acá está la vía biliar para el otro lado. O sea que claramente está actualmente tirado hacia la izquierda. Alejandro Iglesias de Mendoza, ahora Alejandro, pregunta guía tomográfica o ecográfica. Bueno, ecográfica no te sirve, que es la que siempre usamos para el lado izquierdo, porque como está el estómago metido en el medio, tenés gas, o sea que no ves nada. Una opción es llenar el estómago con líquido, pero tiene sus bemoles. Tomográfico, lamentablemente, aún todavía no. Yo espero que pronto, si no tenemos el tomógrafo en el quirófano, o sea que sería hacer la punción en tomografía y después ir hasta quirófano con rayos, sería un lío. Por lo tanto, lo que hacemos es, con la tomografía en la mano, hacemos la punción donde nosotros consideramos que esté la vía biliar, que es lo que se hizo en este caso. Acá pregunta tanto Amílcar como Beto Paniche, etcétera, ecoendoscopía. Por supuesto, es un caso perfecto para ecoendoscopía. Perfecto para ecoendoscopía. Pero ¿cuál es el problema? Que la vía biliar en patología benigna de estenosis de hepático yeyuno después de lesión quirúrgica de vía biliar tiene una fibrosis periportal que hace que, a pesar de la estenosis, la vía biliar no se dilate. Fíjense que ustedes ven acá la vía biliar, que parece estar un poquito dilatada, pero lo que es la relación con la aguja, con el catéter de 8 French, nada. Lo que pasa es que está muy aumentada de tamaño en el zoom. O sea que la ecoendoscopía en un contexto de una vía biliar no dilatada realmente requiere una mano muy experta, que por lo menos en nuestro medio aún no hay. A ver, voy a ver el resto de la pregunta. Bueno, endoscópico o ecoendoscópico, estoy de acuerdo, ya lo comenté. Vía biliar difícil y fina, drenar por derecha o izquierda. Bueno, el tema es así. No en este caso, en general. Bueno, muy buena pregunta, Marcelo. El tema es así. La vía biliar se puede drenar por derecha o izquierda. Si ustedes drenan la vía biliar por izquierda, tiene varias ventajas. ¿Qué ventaja tiene? Que es mucho menos incómodo para el paciente, porque el intercostal duele, y entrar por la derecha, entrar por la izquierda no duele al paciente, por un lado. Por otro lado, porque ustedes pueden entrar por ecografía, y entonces van a ser seguramente menos pinchazos en vía biliar fina. Ahora, ¿por qué digo esto? Si la ecografía no va a ver la vía biliar, la vía biliar fina no se ve por ecografía, pero ustedes van a ver la porta. Entonces ustedes le apuntan a la porta, y justo arriba de la porta va a estar, hay contacto con la porta, va a estar la vía biliar. O sea que ustedes, si le apuntan a la porta, le van a apuntar a la vía biliar.
Entonces la posibilidad de poder engancharla va a ser mejor. O sea que por eso nosotros generalmente nos gusta utilizar la vía biliar izquierda. Ahora, ¿cuáles son los problemas de la vía biliar izquierda? Que en algunas series, por ejemplo la de Jean Laberge, habla de que posiblemente hay más lesiones de sangrado por un tema anatómico. Segundo, pues se van a irradiar más las manos, porque ustedes van a estar trabajando con los rayos sobre las manos, cosa que no ocurre de la derecha. Y tercero, que si lo que tiene es una estenosis baja o más baja de la vía biliar, van a tener que hacer una curva y contracurva que a veces técnicamente es muy difícil. Yo creo que por todos estos datos, la verdad es que cuando nosotros revisamos nuestra serie hasta hace poco, vimos que por más que nosotros somos grandes defensores de drenar por la izquierda, la mayoría de nuestros pacientes los drenamos por la derecha. A ver si hay más preguntas. Freddy Pereira dice, buenas tardes, los pacientes con drenaje biliar transgástricos en patología benigna, ¿desarrollan gastropatía alcalina? ¿La han observado? Bueno, muy buena pregunta. En realidad nosotros atravesamos el estómago, pero la bilis no la volcamos al estómago. Es como el drenaje de un absceso pancreático. Atravesamos el estómago, pero no estamos tirando pus al estómago, lo tiramos hacia el exterior. Y en este caso nosotros drenamos la vía biliar, pasamos la estenosis y nos vamos al yeyuno. O sea que lo usamos solamente como una vía de acceso seguro, porque recuerden que Dios hizo el estómago para ser atravesado, o sea, se puede atravesar y no hay mayores problemas. Entonces, si ustedes están de acuerdo, y no sé si hay alguna pregunta más referida a esto, me gustaría pasar a un par de casos clínicos que creo que pueden darnos un poquito de información más y podemos discutir un poquito más. No me voy a detener demasiado porque esto no está pensado como un ateneo de casos clínicos, sino que sea un disparador para poder hacer preguntas y yo explicarles algunas cosas técnicas. Freddy Pereira, ¿cuál fue la conducta en los casos con estenosis benigna de las hepáticos, yeyunostomosis y litiasis? Bueno, el 21% de los pacientes que nosotros tratamos con hepáticos, yeyunostomosis por lesión quirúrgica de vía biliar y estenosis, 21% tenían litiasis intrahepática asociada. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Generalmente esta litiasis, no generalmente, siempre, esta litiasis es una litiasis por estancamiento de la bilis, son cálculos oscuros, blandos, más vale es barro consolidado. Esto es, por suerte, es fácil de tratar. Nosotros lo que hacemos es dilatamos, primero drenamos la vía biliar, nunca, jamás, o tratamos la litiasis o dilatamos estenosis en el momento que se drena la vía biliar. Drenamos la vía biliar y mandamos bilis a cultivo. Una vez que se superó el cuadro de colangitis, que generalmente acompaña a estos pacientes, ahí lo que hacemos es dilatamos con balón la estenosis y con dormia y balón vamos rompiendo ese barro consolidado que son esos cálculos y los vamos tirando por flashing más dormia, más casilla de dormia, más balón. Lo vamos rompiendo y lo vamos tirando hacia el intestino. A veces se puede hacer todo esto en una sola sesión y a veces hay que requerir 2 o 3 sesiones. Recuerden que nosotros, según ya lo dijimos en la clase de estenosis benigna, nuestro esquema de tratamiento con balón son 3 sesiones de dilatación a 6 atmósferas de presión durante 3 minutos con balón inflado. Y en relación a la litiasis, lo que hacemos, creo que te he contestado, Freddy, no sé si querés alguna otra acotación. Franco dice, ahí sí sirve el ácido ursodeoxicólico. Muy buena pregunta, Franco. Bueno, así como hicimos el trabajo en STENT, nunca hicimos el trabajo en estenosis benigna de hepático yeyuno. La verdad que la lógica nos dice que tiene que ser igual de ineficiente, porque de hecho los cálculos no son de colesterol, que es lo que trata el ácido ursodeoxicólico. Para poder tratar los cálculos pigmentarios, habría que darle etilendiamino tetracético, que eso es lo que sirve, pero que no puede darse por boca, sino que hay que darlo por vía directa.
Esto es interesante y si quiere alguno está aburrido un día que no pueda dormir, necesita algo para dormir, puede leer mi tesis de doctorado que está en la Universidad de Buenos Aires, que era metilterbutiléter, pero que yo comparaba con etilén tetracético y un montón de otras cosas extrafalarias. Realmente el etilén tetracético es fantástico para tratar esto, pero hay que aplicarlo directamente. Entonces, si ustedes lo van a aplicar directamente, para eso le van a tener que dejar un drenaje y la verdad que entonces muy simpático, pero no sirve para nada. O sea que la respuesta sería que racionalmente no. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Le damos. ¿Por qué? Porque como muchas cosas en medicina, nos manejamos por sensaciones y no por criterios racionales. Entonces, así como no le damos ursodesoxicólico a los pacientes que tienen stent, sí le damos ursodesoxicólico a los pacientes que tienen estenosis benigna de la vía biliar. Solamente con el criterio de que la bilis sea más líquida, más parecida al agua y menos al aceite, y pueda pasar por una vía biliar que siempre, una estenosis que a pesar de la hidratación y todo, siempre va a tener algún grado de estenosis. ¿Es racional? No. ¿Lo hacemos? Sí. Perdón por mi sinceridad. Es mi peor defecto. Javier Miranda dice, ¿usan analgesia, pseudoanalgesia o anestesia para todos los procedimientos complejos? En general, los procedimientos complejos usamos mucho máscara laringia, porque son procedimientos largos, son procedimientos donde uno tiene que a veces ir milimétricamente y la verdad es que necesitamos que el paciente esté lo más controlado posible. Oscar Alfredo Hielo, ¿qué tal? Dice, ¿habría que cambiarle la dieta al paciente? Muy buena pregunta, realmente todas muy buenas preguntas. Espero que se estén divirtiendo como me estoy divirtiendo yo. Por ahí esto los aburre muchísimo, discúlpenme, es una clase atípica. Mirá, Alfredo, la verdad es que está comprobado que dieta rica en colesterol no conlleva pacientes que tengan más cálculos y dieta, estoy hablando de cálculos biliares en esta patología, ¿no es cierto? No estoy hablando de litiasis vesicular. Y dietas muy estrictas tienen mejor resultado. O sea que no hay trabajos serios, modernos, hechos, pero pareciera que no tiene mucho relación. De cualquier manera, nosotros tendemos a que los pacientes tengan algún grado de dieta, principalmente, y no tanto porque tengan o no tengan cálculos, que los cálculos les voy a decir que no son de colesterol, o que tengan o no tengan problemas en la vía biliar, sino porque siempre hay un toque hepático. Entonces nosotros tratamos a los pacientes como si fueran pacientes que tengan patología hepática y le damos dieta pensando en eso, en pacientes que algún sufrimiento hepático tienen sin lugar a dudas. Oscar Rincón nos dice, hola doctor Jiménez, hola ¿qué haces? Dice un gran saludo desde Colombia, abrazo. En las estenosis posquirúrgicas de yeyuno-anastomosis, ¿siguen el mismo protocolo de dilatación sostenida o alguna recomendación adicional? Bien, hola, vos, qué placer escucharte. El tema es así. Nosotros en las estenosis benignas de la vía biliar lo que hacemos todavía el protocolo de dilatación con balón. Si el paciente fracasa, le hacemos dilatación sostenida. ¿Por qué? Porque vimos que aún en el grupo que fracasó la dilatación sostenida tiene un éxito agregado en ese subgrupo, que es el peor subgrupo, es de los que fracasaron, tenemos un 83% de éxito. O sea que realmente hacemos dilatación sostenida. Cuando hemos podido experimentar con este nuevo stent biodegradable, hemos colocado el stent biodegradable, hemos presentado un trabajo que yo les comenté con un grupo multicéntrico, 107 casos a nivel en grupos de República Checa, Italia, España y nosotros, donde juntamos 107 pacientes con un muy buen resultado. El problema está que todavía no está aprobado ni por la FDA ni por la Comunidad Económica Europea y por lo tanto no está a la venta el stent biodegradable. O sea que por el momento la dilatación sostenida con múltiples stent plásticos, por más que es una técnica compleja, es la mejor opción. Javier Miranda dice, he escuchado recomendar para alivianar la bilis el uso de dihidrolicocólicos. Bueno, sí, hay algo de esto, pero le vuelvo a decir, son ideas, son cosas interesantes y curiosas, pero que no están digamos, convalidadas por trabajos científicos. Ok, gracias, seguimos el protocolo aún. Bueno, sos un genio, gracias. Juan Santiago
pregunta Mariano, ¿durante cuánto tiempo el uso psicólico? Ya que el tratamiento mensual es alrededor de 1.000 pesos por mes. Sí, es caro. Yo avisé que era caro. Bueno, nosotros, bueno, como todo, así como es irracional que lo demos, es irracional el tiempo que lo damos. Solo damos un año. Cuando lo damos un año, como hay un cierto grado de rebote, después bajamos a 6 meses de un solo comprimido por día, de 300 miligramos por día, y después lo suspendemos. La racionalidad de esto, absolutamente ninguna, solamente el feeling y el charlar con los centros. El otro día estuve en el congreso del SIR, estuve cenando junto a Misra, que es el que tal vez su trabajo más importante, estaba en el John Hopkins y ahora trabaja en la Clínica Mayo, y estábamos sentados ahí mientras comíamos una comida muy rica y nuestras esposas charlaban. Le dije si ellos hacían, y realmente hacen lo mismo que nosotros, o nosotros hacemos lo mismo que ellos, y cuando le preguntaba si había un trabajo, alguna cosa, dijeron, no lo hacemos porque siempre lo hicimos. O sea que es gratificante ver que la irracionalidad es internacional. Freddy Pereira dice, ¿tiene algún lapso de tiempo en estenosis posterior al hepático de ayuno para aplicar o no la dirección neumática a paciente con estenosis de 5 o 10 años posteriores al hepático de ayuno? Muy buena pregunta, Freddy. Te cuento una cosa. Cuando el John Hopkins hace el trabajo, que justamente comenté que es el trabajo tal vez más importante en el mundo, que es el trabajo de Misra, él dice una cosa que es fantástica. Dice, los pacientes que se trataron en el John Hopkins tuvieron un resultado fantástico. Y es más, los que se operaron en el John Hopkins y anduvieron mal, son los que mejor anduvieron con tratamiento percutáneo después. Entonces uno dice, wow, esto parece una propaganda, pero en realidad no es así. Cuando la hepático yeyuno estuvo bien hecha, aunque se estenose, la dilatación va a funcionar mejor que un hepático yeyuno mal hecha. Y eso es cierto. Tiene ciertos parámetros, bueno, que no es el tema hablar acá, si quieren un día lo charlamos. Por un lado. Por otro lado, ellos observaron una cosa que también observamos nosotros y lo tenemos publicado, que cuando la estenosis del hepático yeyuno se produce más allá de los 6 meses y aún más, se produce más allá del año de hacer el hepático yeyuno, los resultados con la dilatación, ya sea con balón o con dilatación sostenida, son mejores. ¿Y por qué es esto? Porque probablemente se deba por un problema de fibrosis del paciente y no de calidad de la anastomosis. O sea que en el fondo es lo mismo que cuando él decía, cuando los operan en John Hopkins andan mal, igual andan mejor cuando nosotros los tratamos. O sea que si tenemos un paciente que la estenosis se produjo varios años después, no solo hacemos igual la dilatación, sino que la hacemos con mucho más entusiasmo porque son el subgrupo que va a andar mejor. No sé, Freddy, si te contesté. Bueno, si no hay más preguntas, seguimos un poquito para adelante. La doctora Andrea, que tiene una pregunta. Andrea, no, te escuchamos. Tengo una pregunta. Quiero decirte algo. Vos recién hablaste con Alfredo Ayelo. Alfredo está en Australia. ¿Qué hora es? 8:49 de la mañana. De mañana. Alfredo, es cierto, y sin lugar a dudas, esto convalida que sos un adelantado, porque para vos ya es mañana. Bueno, sigamos adelante. Claro, yo siempre dije que los asiáticos, los coreanos y todos que están tan adelantados en todo este tema de investigación, en todos estos procedimientos que hacemos nosotros, en realidad están adelantados porque en realidad están un día adelantados por lo menos. Bueno, volviendo al tema en estos últimos 10 minutos, me gustaría contarles algo, y creo que posiblemente no vamos a tener tiempo para seguir, teníamos 2 o 3 casos más, pero con esto creo que va a ser suficiente, y les quiero contar este paciente. Porque creo que es interesante, sobre todo para tenerlos entusiasmados, para poder contar con ustedes en los próximos cursos que vamos a hacer. Fíjense, este es un paciente que tuvo un trauma, cuando tuvo el trauma, tuvo un trauma importante, el medio del trauma cerrado, lo que se le realiza es un aumento pleural, etcétera, y por destrucción pancreática, etcétera, le hacen una duodenopancreatectomía. No estamos aquí para ver si estaba indicado esta u otra cirugía, la cuestión es que le hicieron una duodenopancreatectomía.
El paciente, bueno, evoluciona con fístula, este es el laboratorio, no interesa la cuestión de los drenajes, y el paciente empieza con un cuadro infeccioso, se opera, le hacen una serie de procedimientos quirúrgicos, secundarios después de la duodenopancreatectomía, sigamos adelante, pero la evolución empieza con fiebre, tiene una lesión moderada de la vía biliar en la ecografía, entonces le pidieron una colangioresonancia, que es esta, donde se ve más o menos bien la vía biliar, no se ve, es de muy mala técnica la colangioresonancia, con imágenes que parecía de absceso hepático, entonces el resto había un poco de líquido, pero no mucho más, y se requiere, entonces se empieza con un ácido ursodesoxicólico, como hablamos antes, cuando no sabemos siempre viene bien un poco de ursodesoxicólico, y se hace este drenaje percutáneo, le hacemos el drenaje percutáneo, pero el paciente no anda bien, sino que anda peor, y le hacemos una tomografía, y ya no tiene un absceso, sino tiene múltiples abscesos hepáticos, o sea que va evolucionando cada vez peor, le vamos drenando y cada vez que le drenamos vienen abscesos, entonces intercurrimos de que deben ser un problema de la anastomosis con fosfatasa de 2000, que podía ser por los abscesos, pero también podía ser, yo creo que, entonces interpreto que podía tener una estenosis en anastomosis que produjo una colangitis, y esta colangitis produjo múltiples abscesos, entonces le pedimos una nueva colangioresonancia y ya se ven más abscesos colangíticos, sobre todo del lado derecho. La verdad es que el paciente estaba cada vez peor. Fíjense lo que son estas colangioresonancias. Son colangioresonancias que asustan, con microabscesos y macroabscesos colangíticos, un paciente que estaba realmente séptico. Entonces, claramente no es un paciente para operar de ninguna manera. Entonces, lo que hacemos claramente con este paciente es, lo drenamos y le drenamos la vía biliar. Cuando le drenamos, le drenamos los abscesos y le drenamos la vía biliar. Cuando drenamos la vía biliar, por supuesto, prefiero drenarlo desde la izquierda, porque de la derecha era un conglomerado de abscesos, y nos vamos a drenar hacia distal y nos vamos a drenar hacia la derecha. Y cuando la drenamos hacia la derecha, directamente nos metemos adentro de los abscesos de la vía biliar, y ahí yo siempre le digo a mis fellows que nunca se coloca un catéter biliar que no vaya al intestino. Pero en este caso sí, porque quedaba enrollado perfectamente en el absceso. Entonces quedaba bien anclado porque quedaba anclado en el absceso. Entonces ahí lo drenamos con múltiples catéteres y el paciente mejora, pero no mejora demasiado. Seguía teniendo cada vez más abscesos y nuevos abscesos. Entonces en un momento decimos, bueno, y acá algo dice Freddy, estamos de acuerdo, dijimos, bueno, acá está pasando algo, porque fíjense cómo se iba drenando con abscesos y la cosa cada vez estaba peor. Entonces pensamos, ¿qué puede estar pasando acá? ¿Qué es lo que hace que cada vez estemos peor? Le hacemos una nueva colangioresonancia porque, como ven, medios no nos faltaban. Fíjense que la anastomosis, por el contrario de lo que pensábamos, está fenómena. Fíjense qué linda se ve a este nivel la anastomosis es típica anastomosis de una duodenopancreatectomía baja con el cístico a ese nivel, siempre hay que hacerlas más altas en realidad en la duodenopancreatectomía, pero bueno, heterourgencia, etcétera, tuvo fenómeno y le quedó fenómeno. Pero fíjense lo que es este hígado. Esto entra en la categoría de mamita. Bueno, entonces, la pregunta es si, acá me están poniendo, Javier también, me dice isquemia y lesión de la arteria hepática derecha, dice Alejandro. Bueno, si fuera lesión de la arteria hepática derecha, tendría estenosis de la vía biliar o nada, porque está supliéndose por por la parte, está supliéndose por la parte por el shunt que está a nivel del ilio. Entonces, arteria hepática derecha, no. Entonces voy a decir, bueno, una lesión de la arteria hepática, pero si una lesión de la arteria hepática hubiese tenido un impacto en transaminasas muy altas que no tuvo, y aparte la verdad que no hubo ninguna lesión, hablamos con el cirujano, y no hubo ninguna lesión vascular o sangrado importante durante la duodenopancreatectomía. Entonces, la verdad es que no. Juan María dice, una apendicitis agregada, es interesante, pero no tenía ninguna sintomatología, entonces por eso lo podemos descartar.
Daniel Barrio dice endocarditis, interesante, pero endocarditis generalmente cuando hace embolia, las embolias de abscesos las hacen mucho más en el vaso y el segundo a nivel psoas, etcétera, y en el hígado no es lo más habitual, y el vaso estaba fenómeno del paciente. Tromboflebitis de la porta, bueno, también interesante, pero la tromboflebitis de la porta es diferente, porque la tromboflebitis de la porta da abscesos periféricos y realmente, y esto está central y periférico, o sea que tampoco podemos decirlo. La vía biliar intrahepática aparece comprimida, bueno, está por abscesos que tiene por todos lados. Entonces, la verdad es que, y Fernando Coco dice yendo, que no significa, no sé si se está yendo al cajón el paciente, pero estaba cada vez peor. Entonces, bueno, realmente, qué tema complejo. Entonces, lo que pensamos es lo siguiente, es que no habrá habido una arteria que venía de la mesentérica y que se la llevó puesta el cirujano. Bueno, no nos quedaba bien claro. Entonces lo que pedimos fue, aparte de hacer los redrenajes de absceso, porque a pesar de que cada paciente, fíjense lo que era la vía biliar y lo que era el absceso, lo que le pedimos es una arteriografía y un estudio portal. Y no le pedimos una angioresonancia, porque queríamos estar seguros. Esto les cuento que fue muy interesante porque yo estaba seguro hace bastante tiempo que esto era un tema vascular, como dijo Freddy y algún otro, pero los médicos terapistas, el resto de los médicos actuantes no estaban de acuerdo, entonces al final tuve que hacer el procedimiento, solicitar el procedimiento vascular por mi cuenta y riesgo, y con todo el mundo que estaba en contra. Cuando le hacen el procedimiento se encuentran que el paciente lo que tenía una estenosis, un ligamento del cuadro, una estenosis de la salida del tronco celíaco y se nutría por la arcada gastroduodenal. Cuando el paciente le hace la duodenopancreatectomía, le cortan esa arcada y el paciente empieza con un hipoflujo importantísimo que en un contexto también de infección por el traumatismo hizo todos esos abscesos. ¿Cómo se solucionó el cuadro? Poniéndole un stent esta parte lo hizo el doctor Román Rostaño cuando estaba aquí en Buenos Aires, brillantemente tratado, le puso el stent y con eso increíblemente se arregló el flujo, como están viendo acá, y en la evolución del paciente, el paciente mejora, va mejorando el cuadro general, va mejorando las imágenes, se retiran los drenajes y quiero ver si tengo alguna imagen distal. Bueno, lo que le conté es la última. ¿Qué les quiero decir con esto? Es que a pesar de que tratamos la vía biliar y todo, hay que ver lo macro, hay que ver a veces las cosas más frecuentes primero, pero también pensar las cosas que son más infrecuentes, sobre todo cuando hacemos bien las cosas y no funcionan los resultados, tal vez claramente el tema pasa por otro lado. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, tenemos referentes también escuchando y participando de la charla, si alguno quiere hacer un comentario, por supuesto, o una pregunta o comentario va a ser muy bien recibido. Freddy dice, próximo curso de DAISIM. Bueno, les cuento que, muchas gracias, les cuento que en la página de YouLearning ya hay 2 cursos nuevos, ya están puestos, va a haber 2 cursos más que se van a poner más adelante, les cuento que están muy buenos, y por favor les pido que consulten y bueno, y ahí para seguir estando conectados, como también en Ateneos que vamos a ir haciendo con diferentes lados de América Latina para poder discutir casos, etcétera. Bueno, a todos muchísimas gracias por estar con nosotros en este curso todas estas semanas, a la doctora Andreacchio, al doctor Serra y al doctor Houghton y Mariano Palermo que estuvieron coordinando y estuvieron dirigiendo todo esto. A todos ellos muchísimas gracias. Bueno, gracias aquí a los doctores, tanto al doctor Finger, al doctor Invernizzi, y principalmente a nuestro webmaster Nico, que hace que todo esto sea posible. Saludos a todos, gracias, y bueno,
quedamos en permanente contacto.